Buenas, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este quinto video del canal Solve Engineering. Esta vez les traigo un ejercicio de mecánica de materiales que es continuación del ejercicio pasado, que es el ejercicio número 3 de esta asignatura. En esta ocasión vamos a estar analizando pares de torsión estáticamente indeterminados, y esto quiere decir que el eje que vamos a estar analizando va a estar fijo en sus extremos A y B. Por lo tanto, en estos extremos vamos a tener pares de torsión de reacción a estos pares que estamos aplicando. A estos pares de torsión le vamos a llamar TA y TB, y nos vamos a basar al final de los cálculos en esta ecuación, que es la sumatoria de momentos o la sumatoria de pares de torsión. Esta sumatoria nos tiene que dar igual a 0, y de aquí desconocemos los pares de torsión TA y TB. Por lo tanto, tenemos dos variables en esta ecuación, y para eso vamos a basarnos en un procedimiento para calcular primero una de estas variables y luego en función de esa variable calculamos la otra. Para obtener la solución nos vamos a basar primero en que el ángulo de giro cuando tenemos estos extremos fijos tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, si tenemos diferentes secciones en las cuales se les va a estar aplicando un par de torsión y cada una de ellas va a tener un ángulo de rotación, al final si sumamos todos los ángulos nos tiene que dar un ángulo de 0. Por lo tanto, el ángulo que vamos a tener del extremo A con respecto al extremo B tiene que ser igual a 0. ¿Esto por qué? Porque los extremos están fijos, por lo tanto no hay una rotación de un extremo con respecto al otro. Las fórmulas que vamos a utilizar son algunas de las que ya vimos en el video pasado, en el del ejercicio número 3. Para el esfuerzo cortante en cualquier punto de distancia radial, que sería ρ, o también para el esfuerzo cortante máximo si queremos calcularlo utilizando el radio externo, ¿no? El radio más externo. Bueno, la distancia radial más externa que corresponde al radio del eje. Y también nos vamos a basar en la fórmula para calcular los ángulos de rotación, que es el par de torsión por la longitud entre el momento polar de inercia por el módulo de rigidez. Como les decía, la sumatoria de los ángulos nos tiene que dar igual a 0, pero eso no significa que en cada sección no vayamos a tener un ángulo de rotación. Para este ejercicio, lo que vamos a determinar al final es los valores de los pares de torsión de los extremos A y B. Es lo único que vamos a estar calculando en este video. Nos vamos a basar en el mismo método gráfico y comenzamos el análisis en un extremo, en el extremo de este lado, en el extremo izquierdo, que corresponde al punto A, donde vamos a tener el par de torsión A. Este par de torsión no lo conocemos, por lo tanto lo vamos a colocar en la gráfica en cualquier lado dependiendo de su signo. Y como vemos, los otros pares de torsión tienen un signo negativo porque van en sentido horario. Como habíamos mencionado en el anterior video, la convención que vamos a seguir para el sentido de giro es que si el sentido es horario va a ser un signo negativo para el par de torsión, y si es antihorario va a ser un signo positivo. Y aquí vemos que esta reacción tendría que ser en sentido antihorario para oponerse a estas que van en el sentido horario. Por lo tanto, la convención va a ser de un signo positivo. Lo vamos a colocar aquí en la gráfica por encima del 0, indicando que es un valor positivo independientemente del valor que no conocemos. Entonces lo ponemos de este lado. Lo vamos a poner que en esta sección desde A hasta C, el par de torsión que estamos aplicando es el de TA. No vemos ningún otro par de torsión desde A hasta C hasta que llegamos al punto C. Y aquí donde llegamos al punto C tenemos un par de torsión de 500 Nm en sentido horario, por lo tanto es negativo. Entonces vamos a bajar en la gráfica un total de 500 Nm. No sabemos hasta dónde va a llegar porque no conocemos este valor. No sabemos si va a ser un valor más alto o más pequeño que los 500 Nm. Por lo tanto podría quedar por aquí o podría quedar por acá, ¿no? Pero vamos a suponer que es menor para que sea un poco más coherente, y lo vamos a dejar así. Entonces en este punto tenemos estos 500 Nm negativos, nos vamos hacia abajo, y el total que vamos a tener aquí en la sección entre C y D va a ser un par de torsión de menos 500 Nm más el valor del par de torsión TA.
¿sí? Es lo que tenemos después de bajar estos 500 metros. El resultado es menos 500 más el par de torsión en TA. Aquí nos vamos desde la sección C hasta la sección D y vemos que en la sección D va a haber otro par de torsión en sentido horario, por lo tanto tenemos otro par de torsión negativo, y aquí vamos a bajar otros 200 Nm, y el par de torsión total que nos va a quedar entre la sección D y la sección B es de menos 200 Nm, menos 500 Nm, más el par de torsión en TA. Vamos haciendo la sumatoria de todos los pares que nos vamos encontrando. Por lo tanto nos queda un valor de menos 700 Nm más el par de torsión de TA. Y por último tenemos el punto B, donde vamos a tener un par de torsión que vamos a suponer también en sentido antihorario que sea positivo para que subamos en la gráfica y lleguemos a un valor de 0. Y de esta manera se cierre nuestro gráfico obteniendo un equilibrio. También sabemos que en cada una de estas secciones AC, CD y DB vamos a tener diferentes ángulos de rotación, y la suma de todos estos ángulos al final es lo que nos tiene que dar 0, pero cada uno de estos va a tener un valor determinado. Para ello vimos en la gráfica que en la sección AC va a estar expuesta a este par de torsión TA. Entonces el par de torsión que vamos a utilizar para calcular este ángulo va a ser el de TA. Para el de CD va a ser el de menos 500 Nm más TA. Y para la sección DB va a ser el de menos 700 Nm más TA. Y lo que nos dice esta fórmula es que la suma de todos estos ángulos que vamos a calcular nos tiene que dar 0. Nos basamos en esta ecuación para calcular cada uno de los valores y vamos a sustituir el valor de T por el valor que le corresponde de par de torsión a cada uno. Sustituimos el valor de L por el valor de longitud que le corresponde a cada uno, que es 1 metro para AC, 1.5 metros para CD y 1 metro para DB. El valor de J y el valor de G los vamos a dejar constantes porque la sección no cambia, o sea, la geometría del eje no va a cambiar de una sección a otra, por lo tanto el módulo polar de inercia se va a mantener constante. De igual manera el material es el mismo a lo largo de todo el eje, por lo tanto el módulo de rigidez tampoco cambia. Y aquí tenemos la sumatoria, tenemos el primer ángulo que se calcula con el par de torsión que vamos a tener entre A y C, más el segundo ángulo que se calcula con el par de torsión que va a haber entre C y D, y más el otro ángulo que se calcula con el par de torsión que va a haber entre D y B. Y estos pares de torsión que tenemos aquí son los que están indicados aquí en la parte inferior. Por lo tanto vamos a sustituirlos y tenemos que para el primer ángulo vamos a multiplicar el par de torsión TA por la distancia, que es de 1 metro. Vamos a omitir las unidades porque lo vamos a expresar como una ecuación sin unidades. Para el segundo ángulo de rotación tenemos el par de torsión de menos 500 más TA multiplicado por la distancia, que es de 1.5, la longitud. Y en el tercer ángulo tenemos un par de torsión de menos 700 más TA multiplicados por 1 metro, que es la longitud de esta sección. Todos estos divididos entre J por G y la sumatoria nos da 0. Vamos a separar estos elementos de la ecuación porque tenemos menos 500 multiplicando a 1.5 entre JG más TA multiplicando a 1.5 entre JG. Igual de este lado son menos 700 y más TA, que los podemos separar. Y nos va a quedar de esta manera. Ya tenemos todos los elementos separados. Tenemos TA, tenemos 500, tenemos TA de nuevo, 700 y TA. El valor de 500 va a tomar un valor negativo, por eso cambiamos aquí el valor al de una resta, y de igual manera en este lado, porque tenemos menos 700. Ahora podemos ir pasando los valores que conocemos del otro lado de la ecuación y dejamos en el otro lado la variable que vamos a calcular, que va a ser TA. Entonces pasamos el de menos 500 y el de menos 700 del otro lado como positivos, y nos va a quedar todo el lado izquierdo en función de TA y todo el lado derecho
con los valores que ya conocemos de pares de torsión. Ahora vamos a seguir desarrollando la ecuación y vemos que aquí podemos sacar el factor común de todos estos tres elementos de la ecuación, que es TA entre JG, y esto lo vamos a sacar de la ecuación, lo ponemos aquí en el extremo izquierdo y todo esto va a estar multiplicando a 1 más 1.5 más 1. Si hacemos esta operación, esto por esto, nos va a dar lo mismo que esto que tenemos arriba. Y del otro lado hacemos lo mismo, sacamos el factor común que es 1 entre JG. Y esto lo vamos a colocar aquí y esto va a estar multiplicando a 500 por 1.5 más 700 por 1. De esta manera podemos seguir desarrollando la ecuación y vemos que tenemos un factor común en los dos lados de la ecuación, que si uno de ellos lo pasamos del otro lado multiplicando, se va dividiendo con el que tenemos acá. Por lo tanto nos queda de esta manera la ecuación. Eliminamos J por G, que son constantes, y nos queda únicamente TA multiplicando a todo esto, 1 más 1.5 más 1, y eso va a ser igual a esta operación. Seguimos desarrollando la ecuación y nos queda TA multiplicando a 3.5, que va a ser igual a 750, que proviene de 500 por 1.5, más 700 que proviene de 700 por 1. De aquí despejamos el valor de TA y nos queda que es igual a 1450, que es esta suma, entre el valor de 3.5. Y ahora sí vamos a colocar las unidades. Las unidades del par de torsión son Newton metro y nos da un valor de 414.28 Newton metro. Ya tenemos el valor de TA, que es esta reacción que teníamos de este lado. Un par de torsión que se presenta como reacción a los pares de torsión que estamos aplicando sobre el eje. Y esto ya lo vamos a colocar aquí en la gráfica que habíamos desarrollado y ya sabemos ahora sí este valor, que va a ser de 414.28 Newton metro positivos. Y si vamos a bajar aquí menos 500, entonces va a quedar un poco desproporcionada esta gráfica, por lo tanto lo vamos a modificar y nos queda más o menos por ahí, un poco más por arriba este valor. Ahora, para calcular la otra variable que nos queda, que es el par de torsión TB, nos vamos a basar en la ecuación de la sumatoria de momentos o la sumatoria de pares de torsión, que nos tiene que dar un valor de 0. Nos vamos a basar para esta sumatoria en la convención que habíamos mencionado, sentido antihorario como positivo y sentido horario como negativo. Aquí tenemos el primer par de torsión, que es TA, el sentido antihorario, lo vamos a poner aquí positivo. Después tenemos 500 Newton metro en sentido horario, por lo tanto son negativos, ponemos aquí como una resta. Después tenemos 200 en sentido horario también, que son negativos, y los ponemos aquí restando también. Y por último vamos a suponer que la dirección de TB va a ser positiva, por lo tanto vamos a poner aquí un sentido antihorario. Aquí lo ponemos como una suma y esto va a ser igual a 0. Si el valor de TB nos da negativo al final de la operación, eso quiere decir que el sentido que propusimos es incorrecto y es únicamente cambiarle el sentido. Pero eso lo vamos a ver ya desarrollando la ecuación. Vamos a sustituir el valor de TA por el que le corresponde, que son 414.28 Newton metro, y ya nada más nos queda esta variable que sería TB. Vamos a irla despejando, la dejamos de un lado de la ecuación y pasamos del otro lado todos los demás valores con sentido opuesto. Pasamos el 414.28 negativo y el 500 y el 200 positivo. Si hacemos esta sumatoria nos queda un valor de 285.72 Newton metro para esta reacción del par de torsión TB. Y nos da un valor positivo, por lo tanto, el sentido de giro que propusimos en sentido antihorario es correcto. Ahora vamos a colocarlo también aquí sobre la gráfica que habíamos desarrollado. Tenemos los 414.28, bajamos 500, nos queda menos 500 más TA, que era este valor, y nos da menos 85.72 Newton metro. De aquí bajamos nuevamente 200 Newton metro que tenemos aquí y nos da menos 700 Newton metro más TA, que sería este valor, y esto nos da un valor de menos 285.72 Newton metro.
Entonces si subimos el par de torsión de TB que calculamos anteriormente de 285.72, sería positivo, va hacia arriba, subimos este valor y llegamos al valor de 0, obteniendo el equilibrio de nuestra ecuación, de nuestro gráfico, perdón. Vamos a colocar aquí el diagrama con sus reacciones, con los resultados finales, que son TA 414.28 Nm en sentido antihorario y TB 285.72 Nm también en sentido antihorario. Con esto damos por terminado este ejercicio. Espero que les haya gustado, que les haya sido de ayuda en sus ejercicios de su asignatura de mecánica de materiales. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios o escribirme directamente a solveengineering26@gmail.com. Si les gustó el video, pueden dejar su like, pueden suscribirse para recibir las notificaciones de los siguientes videos. Hasta luego.